Soy el pastor Noel Daza, para quienes no me conocen, y quiero compartir en esta tarde una predicación que tiene como título Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Para esto quiero que leamos en el Evangelio según San Juan, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, el verso 17, que dice de la siguiente manera. Amén. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. El ser humano, desde la desobediencia, quedó en tinieblas, hablándolo en términos espirituales. Y de ahí para acá, como resultado de la desobediencia, adquirió un conocimiento. Incluso Génesis 3 nos dice, y conocieron que estaban desnudos, como resultado de la desobediencia. Y fruto de ese conocimiento es que el hombre ha ido desarrollando ideas y ha ido desarrollando todo su conocimiento, todo su saber, toda su ciencia para comprender el mundo y el entorno. Y tiene algunos conceptos humanos que no pueden discernir o entender o comprender el mundo espiritual. Cuando leemos en San Juan 17, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, quiero hacer énfasis, por decirlo así, en dos palabras. La primera, santifícalos, que lógicamente es la conjugación de la palabra o del verbo santo. Eh, Aunque para nosotros no nos suene como a verbo. Amén. La palabra santo viene de un término hebreo que me parece acorde a la acción de que me estoy refiriendo, de santificar, de santificar. Proviene de un término hebreo, como ya lo dije, hebreo, que significa separado. Por eso, lo que es santo se aparta del uso común, especialmente debido a su condición limpia y pura. Juan capítulo 15, versos 3 y 5 nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Amén. Entonces, entendemos a partir del origen de santo, que santifícalos como sepáralos de lo común. Amén. Sepáralos de lo común. ¿Y sepáralos con qué o en qué? En tu verdad, porque era lo que el Señor Jesucristo le decía al Padre. Santifícalos, sepáralos de lo común en tu verdad. ¿Por qué? Porque el hombre perdió la condición de hijo de Dios. Perdió esa identidad espiritual, esa imagen espiritual. Y entonces con su conocimiento ha querido desarrollar filosofías, teorías, conocimientos para llenar ese vacío espiritual. Pero cada día más se aleja de Dios, de la verdad. Porque el saber que tiene el hombre es contrario al de Dios. Dice la palabra que por la sabiduría de los hombres no se llega al conocimiento de Dios. Amén. Esa es la realidad de la humanidad. Y vamos a ver un poco de eso ahorita cuando miremos el segundo término que dije. La segunda palabra es verdad, en lo que nos debería o en lo que nos santifica Dios es en la verdad, en la verdad. Y entonces miremos qué significa o de dónde viene la palabra verdad. Como nos lo dice Juan capítulo 8, versículo 32. Vamos a leerlo. Juan capítulo 8, versículo 30. Ya.
vamos a ver, como ya lo dije, qué es el significado de la palabra verdad. Y para esto vamos a leer en Juan capítulo 8, verso 32, que nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la oscuridad, de la ignorancia y de los errores que en la sabiduría humana el hombre ha cometido. Amén. Saber lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que tiene sentido y propósito en la vida, lo que ha llevado al surgimiento de filosofías, de maneras de entender, de ver y de interpretar el mundo, o sea, cosmologías, de creencias o de religiones que pretenden enseñar la verdad absoluta, pero a la vez van anulando las verdades absolutas que les predecedieron, que estaban antes. Con la creencia de que la humanidad podía tener o formular por sí misma un sistema filosófico perfecto que le explicara completamente y con claridad toda la verdad, como máxima expresión, se desarrolló la ilustración del siglo XVII y XVIII. Creyeron que con la razón o la lógica o la sabiduría humana iban a alcanzar las respuestas a las preguntas de la vida y la solución a toda la problemática de la sociedad. Creyeron que con los logros intelectuales y con el conocimiento científico iba creciendo cada uno, o el logro de una sociedad perfecta y justa. Pensaban alcanzar esa utopía. Y por eso era innecesaria las creencias, innecesaria la religión. Más específicamente, la fe, que por siglos, según los racionalistas, habían mantenido a la humanidad en completa oscuridad, sin ningún interés por la revelación divina o en la salvación, porque según el racionalismo, el hombre era capaz de salvarse de sus propios problemas. Y eso generó un falso optimismo, el cual se deshizo, se desvaneció en la realidad que nos muestra el siglo XX. ¿Por qué? Se presentaron con todo el racionalismo, se presentaron dos guerras mundiales. Amén. En el afán armamentista y de conquista mundial podemos conocer por la historia los horrores del Holocausto. Con esa terrible realidad destructiva se plasmó en la historia el poder terrible de la bomba nuclear con la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Y además se siguió viendo la capacidad destructora que tenían las potencias mundiales y varios países en sus armas nucleares. Todo esto producto del conocimiento científico. Eso repercutió o dio como resultado un escepticismo y un pesimismo que fue tomando fuerza ante la incertidumbre sobre la vida y la realidad, lo cual conllevó a que el concepto de verdad se cuestionara cada vez más.
especialmente sobre la posibilidad de conocer una verdad absoluta. Porque el hombre pecador, destituido de la gloria de Dios y esclavo del pecado, quería hacer el mal y no sentirse culpable. Por eso la falta de absolutos se acomoda perfectamente al corazón humano, como lo menciona Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El ser humano, que al negar la existencia de la verdad absoluta y romper el orden de los valores que Dios había dado en la Biblia, quería pecar sin que nadie lo pudiera culpar. Pero eso lo enfrentó a un vacío espiritual que trató, como lo ha tratado siempre, de llenar con el arte, con la cultura. ¿Amén? Y ese vacío lo hizo vulnerable a la esclavitud de sus pasiones destructivas, pasiones que podemos llamar con los términos bíblicos las pasiones del pecado. La apatía del siglo, final del siglo XIX, del siglo XX, da como, del siglo XIX, trae como resultado otra corriente, otro movimiento de pensamiento, otra corriente filosófica, por decirlo así, un movimiento llamado el posmodernismo, que rechaza la idea que la verdad final sea conocible, o por lo menos que siquiera exista. Va más al extremo. Y en su lugar, el posmodernismo defiende la verdad individual, la verdad de las personas. Cada quien tiene su verdad y debe ser respetada, porque si le funciona, está bien para ella, es bueno para ella. En otras palabras, el reinado de lo práctico, lo relativo, trayendo como lo más irónico, o mejor, la ironía más cierta en el posmodernismo es que nada absolutamente es cierto, lo que le permite a quienes creen esta filosofía pecar libremente. Necesitan que cada verdad esté determinada por la cultura. Es la cultura la que aprueba qué está bien y qué está mal. Entonces argumentan la inexistencia de una ley suprema, enfatizando la tolerancia. Lo vemos hoy en día. Esa tolerancia a la verdad del otro como la virtud más noble, porque todo es lícito y todo vale. Ante lo cual, la imposición de valores con base específicamente en los mandatos bíblicos, en la palabra de Dios, se convierte en la mayor ofensa. Por eso, el cristianismo basado en toda la verdad bíblica se convierte en la creencia más intolerable. El posmodernismo, al rechazar la posibilidad de la verdad absoluta, encamina a la humanidad a la condenación eterna por rechazar el único camino eterno a la libertad de Dios, por rechazar la verdad de Dios. El mensaje, por rechazar el mensaje universal y exclusivo del evangelio, de la verdad y del absoluto, que es Cristo. Al contrario de estos pensamientos filosóficos pasajeros y falsos, la Biblia nos enseña la verdad absoluta, una verdad atemporal para todo ser humano, dentro de toda o cualquier cultura y de cualquier época. La verdad sobre Dios y el hombre, sobre el bien y el mal, la verdad sobre la muerte y la vida, sobre todo
la verdad que nos reconcilia con Dios para vida eterna en Cristo Jesús. La verdad que nos devuelve la condición de hijos de Dios. La verdad que nos devuelve la imagen de Dios. O sea, esa parte espiritual que se había perdido con la desobediencia. Mientras el mundo se aferra a su propia y falsa sabiduría, como dice Santiago 3:15, una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Los cristianos verdaderos tenemos en la Biblia la verdad divina que afirma que Jehová es Dios de verdad, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por esto es que el Señor Jesucristo dijo en Juan 17, del verso 14 al 17, decía así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí entendemos un poquito lo que él pedía en Juan 17, santifícalos, sepáralos de lo común por tu verdad. Sepáralos de ese mundo incrédulo, de ese mundo enredado en sus filosofías y huecas sutilezas. Sepáralos como personas que piensan diferente y que actúan y viven diferente. Dice Jesús, Juan 17, 14 en adelante hasta el 17, dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Y sigue diciendo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y al comienzo dije, y sigo enfatizando, que santo lo tomamos como separado del uso común, debido a su condición de limpieza. ¿Y por qué de limpieza? A su condición limpia y pura. Porque Juan 15, versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso Jesús afirmaba en Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra. En el Antiguo Testamento, Dios quería que su pueblo escogido fuera diferente al común de los pueblos, fuera separado de los demás, y les dio mandamientos, les dio la ley de Moisés. Amén. Y quería que los mantuvieran presentes en todo momento, que los repitieran, que se los grabaran, para que tuvieran una manera de pensar, de hablar y de actuar conforme a esos mandamientos que los hacían diferentes a los demás pueblos. Decía el capítulo 6, o dice, perdón, el capítulo 6 de Deuteronomio, capítulo 1 al 9. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios manda que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomar. El verso 2, Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 dice: para que temas a Jehová. Y el temor no era un temor de miedo, era un temor de obediencia, de tenerlo presente, porque Dios quería gobernarlos, Dios quería dirigirlos. Amén. Dios quería ser quien nos gobernara. Amén. Por eso les enfatizaba esto que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 6. Y quería que el pueblo fuera diferente a los demás, porque por esos principios, al aplicarlos a su vida, a su manera de pensar, podríamos decirlo, a su ideología, a sus creencias, a sus vivencias, los harían diferentes, actuarían, harían cosas diferentes. Dice el verso 3, oye pues, oh Israel,
y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Y sigue diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová con todo tu corazón. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, porque deberían seguirlo, era por amor. Por eso dice, estarán sobre tu corazón. Debería amarlas, porque de ahí vendría el bien. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantar y cuando te levantes. O sea, por eso digo que quería que fuera lo que marcara su manera de pensar, de hablar y de actuar. Amén. Dice el verso 8. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esto implica, vuelvo y digo, la manera de pensar. Pero también las manos son símbolos del hacer, del actuar. Quería que la forma de actuar, de obrar, de hacer del pueblo de Israel fuera con base en esos principios. Amén. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. O sea, estarían presentes en todo lo que implicaba con el diario vivir del pueblo de Israel. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué pretendía Dios con eso? ¿Qué quería? Que no se le olvidara. Amén. Para que le fuera bien. Amén. Pero Israel no lo hizo porque no amó la ley de Dios. No lo siguió por fe, no le creyó a Dios. Al igual que Eva, cuando la serpiente le miente, no moriréis. Ya Dios les había dicho que morirían si comían del árbol que él les había dicho que no comían. La serpiente le dice, no moriréis, sino que seréis igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Eva comió porque le creyó a la serpiente. El pueblo de Israel no alcanzó la promesa porque no le creyó a Dios. Porque la fe implica un pensar conforme a esa verdad de Dios y un actuar. Amén. Y no alcanzó la promesa, dice la palabra, porque no iban tras ella por fe, con seguridad de que el que se la había dado no mentía. Eso nos lo dice Romanos capítulo 9, versículo 32. El Señor Jesucristo dice a los creyentes, a los discípulos, porque es que ese es un problema que tenemos. Mucha gente es creyente, pero no discípulo. ¿Cuál es la diferencia? El creyente oye y sabe que es verdad, pero no está comprometido con esa verdad. La Biblia me dice, los demonios creen y tiemblan, pero no están comprometidos con la verdad. Están en contra de la verdad. El creyente, por eso el Señor Jesucristo no dijo, vayan a todas las naciones y hagan creyentes, sino id a todas las naciones y hacer discípulos. El discípulo es alguien comprometido con la verdad de su maestro, con las enseñanzas de su maestro. Amén. Por eso Jesucristo dijo, id y hacer discípulos. Amén. Y el Señor Jesucristo le dice a los discípulos lo mismo. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y guardarlos es hacerlos el principio de nuestra manera de pensar, de obrar, de actuar, de hablar. Hacerlos la base. O sea, tomar de ella, de esos mandamientos de Cristo, los valores que nos hacen diferentes, que nos reconcilian con Dios en Cristo, pero que nos hacen nuevas criaturas. Hoy en día hay mucha gente
que tiene religión, pero no tienen a Cristo. ¿Y Cristo qué quiere? Un pueblo separado, o sea, santifícalos. Por la verdad de Dios, porque la palabra de Dios. ¿Amén? En el verso 23, Juan capítulo 14, verso 23, dice así: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, o sea, aplicará, vivirá conforme a esa palabra, la hará realidad en sus acciones, en su manera de pensar, de hablar y de actuar. Y no me refiero a fanatismo. Amén. Porque amar no es un fanatismo. El perdonar no es fanatismo. El ser benevolente con el otro no es fanatismo. ¿Amén? El no ser contencioso no es fanatismo. ¿Amén? El desechar lo malo en el sentido de comportamientos no es fanatismo. ¿Amén? El querer aplicar las verdades bíblicas no es fanatismo. Fanatismo es cualquier extremo dentro de cualquier corriente religiosa. Por eso todas las corrientes religiosas tienen fanatismos. Y fanatismos que llevan a hacer mal. Como cuando se radicalizan algunas personas dentro del Islam y cometen actos terroristas. Digo algunas. ¿Eh? Porque los fanatismos pueden existir en cualquier religión. Pero en el cristianismo auténtico, que Dios quiere que sus verdaderos discípulos tengamos, no hay lugar a fanatismo. Jesús no fue fanático. Amén. Y era la verdad encarnada. El ejemplo que tenemos que imitar sus discípulos. Por eso dice Juan capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Si Dios, y no lo estoy poniendo en duda, sino lo estoy afirmando, habita en mi corazón, en el corazón del discípulo de Dios, del verdadero creyente, lógicamente esa persona no va a poder seguir siendo como cualquier persona común. No para creernos más, sino para reflejar a nuestro Maestro, a Jesucristo, nuestro ejemplo, nuestro Señor. El verso 14 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Amén. Por eso digo, hay gente que tiene religión y no es cristiana. Amén. Por eso cualquier religión la aceptan. Y en más siguen diciendo que son cristianos. Pero no guardan la palabra del Señor. Es más, no solo en las religiones que no tienen bases bíblicas. Hay gente que es testigo de Jehová y no es cristiana. Adventistas y no son cristianos. Evangélicos y no son cristianos. Porque no guardan su palabra. ¿Y qué me hace a mí cristiano? El guardar la palabra de Dios, el aplicarla a mi vida, a mi manera de pensar, a mi manera de hablar y a mi manera de actuar. Y vuelvo e insisto, no es fanatismo. Simplemente, eso va a traer como resultado que como discípulos de Cristo seamos eso que dice el Señor. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces decía que en San Juan capítulo 14, el verso 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso él decía, santifícalos en tu verdad. Por eso decía, yo les he dado tu palabra. Amén. Y también afirmaba, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. La Biblia nos dice que el que está en Cristo, y vuelvo a insistir en eso, nueva criatura es, o sea, no es simplemente cambiar de religión y de dejar algunos hábitos malsanos o de pronto escandalosos como las borracheras o los adulterios. No, el estar en Cristo y ser nueva criatura implica un cambio total con mis costumbres, con mi manera de pensar y de actuar, para ahora
hacer las cosas conforme a la verdad de Dios. Santifícalos en tu verdad. Sepáralos con tu palabra. Que mi actuar me separe de los demás, no para creerme mejor, sino para mostrar a Cristo. Amén. La Biblia nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En 2 Corintios 5:17. Amén. La palabra de Dios, la verdad, nos da mandatos, ordenanzas, consejos que nos transforman y nos separan del común de las personas. Y vuelvo e insisto, un cambio total desde la manera de pensar, como nos lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, no os conforméis a este siglo. Y entendemos siglo como mundo, como personas que aunque tengan religión no obedecen la palabra de Dios, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso sí nos hace cristianos, eso sí nos hace espirituales. No es una serie de manifestaciones sobrenaturales que muchas veces no tienen ni sustento bíblico, o que muchas veces están tergiversando versículos bíblicos. Ahora, yo creo en los milagros, creo en los dones del Espíritu Santo, creo en el fruto del Espíritu Santo, que debe ser lo que nos conlleve a este cambio. Amén. En Colosenses, capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, sabiduría que viene de lo alto. Amén. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces, el conocer la palabra de verdad, la palabra de Dios, la verdad de Dios, implica no solo leerla, sino vivirla. Y vuelvo e insisto, que dirija nuestros. El Señor en Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu. Y por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Los de Él, los del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que se tiene que ver en el creyente. No es fácil, porque el primer obstáculo es el viejo hombre. Pero si fuiste renovado, si somos renovados, si el viejo hombre murió, amén, en esa nueva vida. Por eso habla de un crecimiento espiritual. Amén. Dice en 1 Corintios 2:15 y 16, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Eso sí nos hace espirituales. Amén. Porque son las acciones, son los hechos. Amén. De lo que hay dentro. Eso nos hace vivir la palabra. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso digo que el creyente debe vivir la palabra del Señor más allá de leerla, convirtiéndola en lo que dirija nuestros pensamientos, porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Yo le digo a los hermanos, cuando se presente alguna situación y usted no sepa cómo actuar, para no actuar en sus instintos, piense un segundo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Amén. Dice el verso 16, vuelvo a insistir, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Que la verdad de Dios dirija nuestra mente, se va a ver en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar. Amén. Y el Señor decía en Hebreos, creo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes sobre sus corazones y en sus mentes las escribiré. Porque Él quiere que este proceso de santificarnos en tu verdad, que Él nos santifique con su verdad, sea por amor a Él. Porque Él vino al mundo por amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Y para qué? Simplemente para que usted tenga otro eslogan de religión. No, para que usted y yo seamos discípulos del Dios del cielo. Mostremos a Cristo en nuestras acciones. Seamos nuevas criaturas. Amén. En Tito, capítulo 2, verso 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, o sea, con la verdad de Cristo. Amén. Verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo, o sea, no era un solo hablador, sino era alguien que hacía lo que decía conforme a la verdad de Cristo. Amén. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, o sea, enseñando la verdad de Cristo, no la verdad de la nueva revelación apostólica, que trae mucha apostasía. ¿Amén? Enseñando con integridad. Amén. Con seriedad. El verso 8, Tito 2, capítulo 2, verso 8 dice, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y que no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque la exigencia es esa. El discípulo no solo es el que habla. Es más, en un texto bíblico dice que él no quiere oidores ni habladores, sino hacedores de su voluntad. O sea, gente que vivamos la verdad de Cristo, y vuelvo y insisto, no con fanatismos, sino como personas que pensamos como Jesús, por el bien, que transmitimos el bien de Dios, en otras palabras. Amén. De manera que el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Insisto, el verdadero creyente, el que ha sido hecho discípulo de Cristo, puede amar incluso a los enemigos. Y ahí hay una diferencia. Dije que cualquiera puede ser bautista, adventista, mormón, testigo de Jehová, de cual evangélico, y no amar, porque cree, pero no está comprometido. Hay mucha gente convencida, pero no convertida. El verdadero convertido a Cristo se compromete. El bautismo nos enseña eso. Somos perdonados si nos arrepentimos y confesamos y pedimos perdón ante el Señor. Dice, perdonados porque su sangre nos limpia todo pecado. Perdonados, bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Pero bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como discípulos comprometidos con toda la realidad de Dios. Amén. Por eso digo, el que ha comprendido la verdad de Dios se convierte en un discípulo de Cristo y puede hacer lo que Cristo hizo. No me refiero a los milagros y maravillas, porque esas son señales que deberían seguir. El Señor dice, el que cree en Jesucristo debe andar como Él anduvo. No es con el pelo largo y con túnica. Amén. Sino que puede hacer las obras que Él hizo. ¿Cuáles obras? Y vuelvo y digo, no me refiero a los milagros, sino que puede amar incluso hasta los enemigos. Amén. Como lo dice en Mateo 5, 38 al 48. Y quiero leer este pasaje bíblico. En San Mateo, capítulo 5, el verso 8 al 38 dice así. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica,
déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu amigo y aborrecerás. ¿Oíste que fue dicho? Literalmente dice así. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahí entendemos, sed santos, porque yo soy santo, como lo dice en Corintios. Todo esto nos muestra es eso, el verdadero creyente, en quien se cumple lo que Jesús le pedía al Padre en Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo vive, porque es el fruto de su relación con Dios, de esa reconciliación que Cristo proveyó para que recuperemos nuestra vida, nuestra dimensión, por decirlo de alguna manera, la imagen de Dios en nosotros, o sea, la parte espiritual. Y Cristo nos reconcilia y nos da la más grande ayuda, porque dice, os conviene que yo me vaya para que el Consolador venga y estará en vosotros hasta el fin. Por eso es que podemos producir el fruto del Espíritu. Si el Espíritu Santo estando en el creyente y el creyente sujetándose, entendiendo, valorando, aprendiendo y viviendo la palabra, pues lógicamente sus acciones van a mostrar que es un ser que trasciende en lo espiritual. Las obras que yo hago, dijo Jesús, él las hará también. Entonces, por eso el Señor pedía amar incluso a los enemigos. El verdadero discípulo puede perdonar, puede bendecir y no maldecir, porque no es solo un oidor, vuelvo a insistir, o un hablador, sino es un hacedor de la voluntad de Dios, un adorador en espíritu y en verdad. Amén. Que vive la palabra de Dios como un hijo de Dios. El Señor en Juan capítulo 14, verso 12 decía, de cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, lo que acababa yo de decirles. Amén. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y quiero que quede bien claro, no se refiere a los milagros ni a las cosas sobrenaturales, aunque eso sucede. Amén. Pero ¿por qué digo que no se refiere a eso? Porque esas son señales que seguirían a los creyentes. Aquí, cuando dice las obras que yo hago las hará también, se refiere a la manera de actuar, a las acciones que muestra que su verdad, la verdad de Dios, vive en nosotros, que su espíritu vive en nosotros. En Malaquías capítulo 3, verso 17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe y los perdonaré. Amén. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y en Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por eso el bautismo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Entonces, ¿qué decía? Seréis mi especial tesoro cuando yo, el día en que yo actúe, y los perdonaré. Amén. Somos especial tesoro. Por eso, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, y volvemos a la palabra, separada de lo común, que piensa, habla y actúa diferente. Y vuelvo y insisto,
no por fanatismo, sino porque vivimos una vida normal dentro de los parámetros de la verdad de Dios. Amén. Pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo de Dios. El verso 10, amén, lo dice así. Aleluya. Por esta realidad espiritual, el Señor Jesucristo dijo en Juan: yo les he dado tu palabra. No es seguir una tradición, no es seguir una religión, es recibir la palabra de Cristo y que cambie nuestras vidas como separados de lo común, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Por eso no podemos actuar como el mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor Jesucristo. Y en el verso 17, San Juan capítulo 17, verso 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El verdadero creyente, perdonado en Cristo Jesús y comprometido como discípulo con la realidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vive la palabra, la convierte en su fuente de sabiduría, que rige su manera de pensar, de hablar y de actuar, para que fruto del Espíritu se vean las acciones, porque en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. La oración de Cristo es: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que esa realidad espiritual a la que fuimos llamados, al ser reconciliados por la sangre de Cristo que nos limpia todo pecado, se haga realidad de nuestro diario vivir hasta que Cristo venga. Porque esa es la voluntad de Dios. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Y esperamos, como la verdadera iglesia, como el remanente fiel, que Cristo venga pronto. Como dice en Apocalipsis, y la iglesia y el Espíritu dicen: sí, ven, Señor Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima.